Todo se trata de mí. Lo que vivo, lo que estoy viendo con mis ojos, con mi mente y mi corazón, se trata de lo que soy yo. Estoy aquí en esta tierra para lograr alcanzar lo que yo me proponga. Mi vida no será lo que estuvo destinada para ser si no me doy cuenta, no me descubro y no entiendo cuál es mi potencial. Básicamente estas son las bases de lo que nos predica nuestra sociedad a nosotros en estos días. Sin embargo, también es algo que está muy enlazado en el corazón del hombre desde la antigüedad. Aun y cuando podemos entender que Jesucristo mismo dijo que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos de nosotros se iba a enfriar. Es cierto, la maldad se multiplica, pero la creatividad hacia la maldad es la misma desde el momento en que el hombre cayó y decidió confiar en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Estoy empezando con esta aseveración y con estos pensamientos porque es importante que entendamos cuál es la posición natural de una persona que no entiende lo que Dios quiere para él o ella y está enfrentándose a lo que en nuestra cultura se ha convertido en algo que nos rige, nuestra sexualidad, nuestra expresión, aquello que desde que dejamos la era victoriana, cerca de los años 1800-1850, nos dimos cuenta que habríamos de liberarnos en nuestros sentimientos, en nuestro corazón y en la expresión de nuestra sexualidad. Más allá de buscar reproducirnos, buscamos encontrar satisfacción. Ojo, la satisfacción en sí mismo no es algo malo. Incluso puedo argumentar que no encontramos y no hemos encontrado en casi siglo y medio de estarlo intentando una satisfacción en lo que hemos hecho como la revolución del sexo en la humanidad. A lo mejor hemos encontrado algo de placer, pero muy alejado de lo que sería una satisfacción real. Y estoy hablando de este tema porque hemos llegado a un momento en el libro de Proverbios donde tenemos que hablar claramente de lo que Salomón le está hablando a su hijo Roboam acerca de los caminos, las invitaciones y lo que puede enfrentarse con la mujer extraña. Tengo también que hacer una aclaración que el autor está escribiéndole a su hijo varón, y muchas personas cuando escuchan este tipo de argumentos pueden llegar a decir que la escritura es un libro sexista, machista o incluso darle el mote de que es una alegoría al patriarcado, que de eso tendrás que liberarte. Sin embargo, tienes que darte cuenta que este libro tenía un destinatario varón, pero muy bien se puede aplicar a la inversa entre los dos sexos que podemos encontrar en nuestra sociedad. Entonces estamos viendo esto. Ahora nosotros podríamos entender la destrucción al sistema fundamental que está sosteniendo nuestra sociedad, que es la familia. Y por consiguiente, si están atacando a la familia, van a atacar al matrimonio y sobre todo a la identidad sexual de cada persona. Esto no es algo nuevo, es algo que lleva, como te digo, siglo y medio desarrollándose, abanderado por personas que están queriendo liberarnos de algo, muy de la mano de lo que podemos leer en el Salmo 2, quieren liberarnos. Simplemente está preguntando en el verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Básicamente, el corazón del movimiento liberalista está tratando de ir contra todo lo establecido, tratando de encontrar argumentos en sí mismo
para sostener a la sociedad. Por eso ya no hay nada establecido. Y tú incluso puedes escoger muchas cosas bajo este punto de vista. ¿Quién eres? Ni siquiera ya un ser humano. Puedes a lo mejor escoger y decidir ser un animal, ser una cosa, y dentro de los seres humanos elegir tu género. Y vemos que la respuesta de Dios en la Escritura, en el versículo 4 del capítulo 2 de Salmos, dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y a lo mejor no nos gusta entender este tipo de cosas, pero la respuesta de Dios ante tal rebeldía es total. Nosotros como seres humanos no fuimos diseñados para decidir. Y en el momento en que nosotros elegimos desconfiar de Dios desde el Génesis y nosotros entender con nuestro limitado conocimiento, entendimiento, que era bueno y que era malo, realmente llegamos a una muerte. Ahora, todo esto que estoy platicando lo vamos a aplicar en nuestro estudio de Proverbios, que lo dejamos en pausa en el capítulo 6 y vamos a retomar desde el versículo 20 en adelante, porque estamos hablando de un tema específico, el tema de dejar la instrucción de Dios y buscar en nosotros mismos la satisfacción específicamente en el área sexual, ya sea en una manifestación antes del matrimonio conocida como fornicación o también en el adulterio. Para tal efecto, ambas manifestaciones están arraigadas en la necedad, aquello que nos va a llevar a una muerte espiritual y aquello que nos está separando de la sabiduría que teme a Dios y confía en lo que Él nos dice. Entonces te pido por favor que me acompañes al capítulo 6 del libro de Proverbios y comencemos a leer. Esto es importante, no estamos perdiendo el tiempo a leer. Yo sé que tú podrías leerlo solo y no tendría yo que estarlo siguiendo contigo, pero es una oportunidad que tenemos para que tú tomes tu Biblia y leamos juntos la Escritura. La Escritura es lo importante, no lo que un servidor tenga que decirte de ella. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Esto lo vimos en el episodio pasado, pero quise tomarlo para que lo pudiéramos ver en su contexto y Salomón está utilizando nuevamente como un estribillo para darnos a entender el mensaje a continuación. Versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esto debemos de entenderlo como una advertencia clara que incluso puede ser vista en la familia de David, en cómo su padre, el padre de Salomón, vivió a viva imagen lo que está tratando de decir aquí. Y lo importante es que la instrucción de Dios te va a librar de estas situaciones. No está hablando que tu esfuerzo, no está hablando de aquello que es como tu carácter, como tu fuerza de voluntad te va a librar, sino que tú tengas una comunión real con la sabiduría, que hemos entendido que la sabiduría, ahora a la luz del Evangelio, entendemos que es Cristo mismo. Y entonces esta sabiduría tiene la misión también de librarte de esta mujer mala que tiene blandura de lengua y es una mujer extraña.
Ya hemos entendido a qué se refiere con esa blandura que te habla a lo que a ti te gusta, que te habla no a un arrepentimiento, que te habla no a un arrepentimiento, sino te está hablando a continuar con tu vida porque realmente no necesitas absolutamente nada. Lo interesante es que comienza hablando en el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón. Y es una instrucción muy clara, muy real, que tú con tus ojos, como hombre y como mujer, al ver una persona ajena, tú vas a codiciarlo en tu corazón. Y ahora, uno de los supuestos más importantes que la revolución sexual ha traído a la humanidad desde el final de la era victoriana es que tú tienes que expresar tu sexualidad y no reprimirla. Entonces, realmente esto está completamente en contra de lo que los seres humanos por alrededor de siglo y medio han estado practicando. Porque aquí Salomón le está diciendo a su hijo, no la codicies, no veas esa hermosura dentro de tu corazón queriendo que sea tuya. Entonces, vemos y entendemos cómo el matrimonio dentro de nuestra cultura dejó de ser un elemento para la continuidad de nuestra especie y empezó a ser un elemento para autosatisfacción. Y yo sé, porque incluso en las películas, ahorita en nuestra cultura, y no estoy abogando por eso, no estoy diciendo que sea algo aceptable, el matrimonio dejó de ser algo que pudo haber sido arreglado para algo que se convirtió en una manera de autorrealización. Ahora, vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con el arreglo matrimonial. Por supuesto que tú tienes que casarte con una persona que sea compatible contigo, pero eso no es lo fundamental en el matrimonio. Lo fundamental en el matrimonio es que debes de entender que tanto el hombre como la mujer que se unen en matrimonio, ambos, uno al otro, son un regalo de Dios para la persona, pero el matrimonio, su propósito fundamental no es que tú seas una persona feliz, sino el matrimonio fundamental, cuando estamos hablando del tema fundamental, es para glorificar a Dios y que tú aprendas y entiendas cómo convivir con una persona igual de pecadora que tú, agradando a Dios a través de esto. Ahora, esto en el credo humano de nuestros días es completamente alarmante y muchas personas al escuchar esto realmente están calificando a lo que están escuchando como completamente retrógrada. Porque incluso hasta en lo más simple y sencillo como es el entendimiento de las películas que podemos ver de Walt Disney o de Hollywood, que nos dicen que realmente Cenicienta, que la Bella Durmiente, lo que tienen que encontrar no es a ese príncipe tan feo que mis papás quieren que me case con él, sino con el príncipe azul que ha de llenar todas mis expectativas, o con la jovencita que a lo mejor no es toda esa horda de mujeres que solo me quieren porque soy príncipe, sino aquella que me va a llenar todas mis necesidades, como es el caso a lo mejor de Blancanieves o Cenicienta, o ponle el nombre que tú quieras. Pero la Escritura maneja el matrimonio de una manera totalmente diferente. El matrimonio es una manera en que el hombre se une con otra persona para glorificar a Dios y ser transformados a la imagen de Cristo a través de esa relación. Y sí, por supuesto que ha de haber amor, por supuesto que ha de haber romanticismo, pero tú no puedes cargar con una persona, más bien no puedes cargarle a una persona que tiene las mismas deficiencias que tú con la imposible tarea de darte completa satisfacción o que sea completamente compatible contigo cuando eso no es posible. Incluso tú no eres compatible contigo mismo. Hay cosas de ti que no te agradan y te das cuenta cómo el matrimonio ha ido decreciendo. Estaba yo leyendo algunas de las estadísticas muy interesantes del matrimonio y estamos hablando de cosas tan tremendas, porque incluso estadísticas que podemos ver del país de los Estados Unidos es que la tasa de divorcios se ha
duplicado después de la década de 1960. También podemos ver que en 1970 el 89% de los nacimientos, tuvieron lugar en una casa que tenía una familia estable. Ahora estamos viendo que en esta actualidad esta cifra ahora es solamente un 60%. Y ahora estamos viendo en un momento donde cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué prefieres? ¿Prefieres estar soltero y solitario o casado y completamente aburrido? El matrimonio cada vez es visto como un retroceso en la vida de una persona. Podemos incluso ver a personas que dicen que están tratando de convencer a sus amigos de que no se casen porque no van a encontrar la satisfacción. Ahora esto es bien importante y quería hacer este gran paréntesis. Tú no vas a ser completamente feliz en tu matrimonio si tú quieres encontrar la felicidad solamente en una persona, porque el matrimonio es la única relación en la humanidad que se lleva a cabo entre tres personas. Tú como hombre o mujer con tu marido, que en este caso tiene que ser, si eres hombre, una mujer, y si eres una mujer, un hombre. Están unidos, pero están unidos en servicio con la tercera persona participante en este matrimonio, que es Dios mismo. Y por eso estoy aquí diciendo, y me detuve mucho en este simple verso, porque aquí Salomón y el Espíritu Santo le dice, no codicies su hermosura. Eso no es una cosa que tú debas de tomar como algo fundamental. Y muchas personas se están alarmando porque la Biblia está contradiciendo lo que ellos creen, y a lo mejor dices, entonces la persona con la que me he de casar no me debe de gustar. Yo no estoy hablando de eso, pero no puede ser una razón para la que tú codicies. Y fíjate cómo la codicia es algo bien importante, porque tú estás tratando de encontrar completa satisfacción en ese elemento. Y la palabra de Dios, como lo vimos en unos capítulos anteriores, cuando estaba hablándole Salomón a su hijo, le decía, bebe el agua que brota de tu propia cisterna. Si ha de haber amor físico, si ha de haber momentos donde tú hay un compartir de amor y de romanticismo, pero no es algo que tú debas codiciar como algo que te ha de satisfacer solamente y absolutamente. Y es interesante, aquí cuando esa mujer extraña, cuando ese engaño viene a tu vida, no codicies su hermosura. Y estamos hablando también de la necedad, porque muchas veces nosotros como seres humanos codiciamos esa hermosura que es falsa, por ejemplo, en el sentido de que lo que hemos entendido después de lo que he dicho de la era victoriana, que vas a encontrar completa satisfacción en una pareja, y al momento en que eso ha estado fallando, por eso el matrimonio es cada vez visto como algo obsoleto, porque hemos confiado en la hermosura de nuestros propios pensamientos y no en la hermosura de lo que Dios nos dijo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ellos serán una sola carne. Es la gran diferencia entre la mujer extraña y la sabiduría con la cual has de tener un pacto como de matrimonio. Y eso lo explica muy bien Pablo. Pero no estamos estudiando ahorita a Pablo. Vamos a seguir leyendo para ver eso. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Ahora, por supuesto que muchas personas dicen que uno de los oficios más antiguos del mundo es precisamente la prostitución, pero en este caso, en el caso que estamos leyendo aquí en el libro de Salomón, es muy probable que el hecho de estar hablando de una ramera, muy probablemente el ejercicio de esta profesión era más religioso que económico. Eran personas que estaban unidas a la religión de toda esa área de Canaán, y una de las profesiones era ser un sacerdote o sacerdotisa que tenían como profesión
eso de estar vendiendo sus cuerpos para adorar a sus dioses. Y eso lo vamos a entender porque estoy hablando de esto cuando leamos el capítulo 7. Es muy importante. Y entonces, esa ramera no quiero que pienses como nada más una persona como tú lo entiendes ahora, un hombre del siglo XXI, pensando en la prostitución, sino era algo más grave. No solamente era algo ligado a un pecado carnal, que sí es en principio, pero también era dejar ir en pos de otros dioses. Y eso está muy ligado también a nuestras prácticas actuales. Y eres reducido a un bocado de pan. No vales nada, ya no eres el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, no eres la mujer hecha a la imagen y semejanza de Dios, sino solamente te conviertes en un bien de consumo. Y vuelvo a lo mismo, ahora nuestra pareja no es un instrumento de santificación que Dios utiliza para hacerte más como Cristo, sino se convierte en una persona que en cuanto genere problemas o genere cosas que a ti no te gustan, puedes muy rápidamente firmar una carta de divorcio y abandonarla. Y incluso una de las relaciones que todavía faltaban mermar a todo este movimiento de liberación era la relación entre padres e hijos. Y ahorita ya no se está viendo tanto eso, porque ahora una mamá, su hijo que está en el vientre, cuando le es inconveniente, pueden encontrar, como estas personas dicen, una interrupción del embarazo que no es más que un crimen. No falta mucho tiempo para que una persona acepte en su manera de pensar que un hijo nacido, los padres pueden detener su vida si se convierte en una inconveniencia. Y lo puedes ver, aquí estamos entre líneas viendo esto, porque dice que el hombre es reducido a un bocado de pan, a un elemento de consumo en la vida de un hombre. Ya no es un compañerismo, ya no es tu cisterna como lo vimos, bebe del agua que brota de tu misma cisterna, sino ahora eres un bocado de pan. Claro está que está haciendo una alegoría simple, pero en esencia el hombre pierde todo en este pecado y se convierte en un simple bocado de pan. Y entonces, la mujer caza la preciosa alma del varón. Y muchas veces nosotros vemos el pecado sexual como una simple práctica para llenar un deseo animal, le decimos. Mi deseo animal es que yo no puedo tener esta relación íntima con mi esposa porque la respeto mucho, y entonces yo realmente lo único que tengo que hacer es llenar este deseo animal, y tú vas y a lo mejor estás con tu amante o con una prostituta, y viceversa, tú como mujer estás con un hombre que a lo mejor llena más tus expectativas, pero realmente tú dices, solamente estoy llenando un deseo que es animal. Y yo te puedo decir que esa manera de pensar viene de un trasfondo que piensa que tú y yo descendemos del mono, pero tú no eres un animal, tú no eres un macho alfa, eres un hombre hecho a la imagen de Dios con el propósito de ser transformado al carácter de Cristo, que tuvo el total decoro de tener una mujer frente a él en Juan, totalmente desnuda, y él estar viendo al suelo, respetándola. Incluso una mujer que fue cachada o vista en el mismo acto de adulterio, traída ante él entre paños menores, y cuando él se refiere a esa mujer, le dice, mi señora, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ves la gran diferencia en esa manera de pensar? Una corriente de pensamiento te dice que eres polvo de estrellas evolucionado en un simio, o el evolucionado de una célula que se convirtió en un ratón, que se convirtió en un simio, que se convirtió en un hombre, que tienes deseos animales. Y por el otro lado hay una escritura que te está diciendo que tú eres un hombre hecho a la imagen de Dios, que desde antes de la fundación del mundo Él escogió amarte, Él escogió crearte. Es enorme. No quieras, hermano, ser reducido a un bocado de pan. Y estoy repitiendo esto porque aquí dice que esto está cazando tu alma. El pecado sexual lleva al pecado de apostasía, que es negar la fe. He visto hombres
y en mi caso porque solamente he tenido oportunidad de ministrar a varones, que en el momento que han de decidir si ellos regresan con su familia o no, el pecado de adulterio y de fornicación es tan horrible que he visto hombres convencidos de que van a ser felices con la mujer ajena y dejan atrás todo lo que han aprendido acerca de Dios. Y eso es totalmente aterrador. No juegues con tu alma, amado hermano. Y aquí está, precisamente versículo 27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es, el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Y eso es muy importante, porque aquí estamos hablando de que el hombre se unirá a su mujer. Cualquier otra mujer que no sea tu esposa es la mujer de tu prójimo. Y este es el llamado para todos los jóvenes solteros. Deja de jugar con la mujer de tu prójimo, porque si Dios no te ha llamado a casarte con la jovencita que tú estás jugando con la mujer de tu prójimo. Y esto es bien importante. No tienen en poco al ladrón que si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Y me encanta esta alegoría porque está utilizando un ladrón, la manera en que agarran a alguien que ha robado y entonces su pecado no es tan gravoso, es cuando ha de saciar su hambre, pero dice, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Está haciendo alegoría a la ley. Y entonces entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y quiero que lo veas porque realmente muchas personas cuando están hablando de este pecado, yo sé que para muchas personas que están escuchándolo, esto está retumbando en tu corazón y es con todo el propósito. Dios eligió que tú escucharas esto, que Dios eligió que tú prendieras tu aparato electrónico en este momento y estuvieras escuchando esto porque realmente está retumbando en tu corazón y Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte y dices, yo nada más estoy tratando de saciar una necesidad que tengo. Ahora, pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio, versículo 32 del capítulo 6 de Proverbios, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Tu pecado no es porque seas una persona, como se dice en el vulgo, una persona muy dada a este pecado, una persona que tiene necesidades extremas, sino es porque eres falto de entendimiento, no escuchas instrucción, no recibes un no como respuesta. Tú dices, a mí Dios no me va a decir cómo satisfacer mis necesidades, porque incluso estás asumiendo algo muy tonto, como si tú supieras cómo satisfacer tus necesidades. Y te puedo refutar este argumento de una manera muy sencilla. Hay veces que tú ordenas algo que quieres comer en un restaurante y estás tratando de elegir algo y de repente traen el plato, estás en una reunión con varias personas y te das cuenta que no era lo que querías y estás tú queriendo tener el plato de comida a lo mejor de la persona que está a tu lado. No sabes lo que quieres. Y Dios sí te está diciendo, yo sé lo que quieres, yo te hice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eres falto de entendimiento, amiga, amigo. Porque aquí dice, corrompe su alma el que tal hace. Estás actuando no solamente con tu salud reproductiva, no solamente estás actuando con tu propia salud, tu alma se está corrompiendo. Y fíjate, heridas, versículo 33, y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Las heridas en torno a un pecado sexual duran mucho tiempo, toda la vida. Incluso cuando tú has tratado de encontrar sanidad, las personas que han llegado a tener este estilo de vida, realmente es muy difícil que tú encuentres una completa sanidad
Y tú tienes que estarte recordando, aun y cuando ya estás revestido de Cristo, cuando has dejado ese pecado varias veces en tu vida, tienes que recordarle a tu alma que Dios te perdonó. Esto es bien interesante, este tema. Y versículo 34, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Y está explicando cómo es este mecanismo en nosotros los seres humanos, y esta área realmente despierta muchas cosas. Y por eso, incluso cuando a Jesús se le pregunta acerca del divorcio, solamente da una excepción: en caso de fornicación. Esto es muy importante. No destruyas tu vida, amado. Es un llamado que te hago con todo mi corazón. Es momento de que te arrepientas. El momento es hoy. Y solamente hay una manera: es clamando al Señor. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Deja de jugar con fuego, amado hermano. Es el momento que tú puedas entender que aquí la sabiduría se está metiendo hasta la cocina de tu casa. Se está metiendo hasta tus sábanas. Se está metiendo hasta donde tú incluso has evitado que Dios llegue a tu vida. Y no hay atajos. Dios ha querido que tú abras tu corazón y puedas entender. Pero todo esto está sumamente ligado a una manera falta de entender cómo es que Dios quiso que tú y yo viviéramos nuestro desarrollo sentimental, afectivo, en comunidad. Y lo podemos ver desde el momento en que en el Génesis Dios nos crea a nosotros. Génesis capítulo 2, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer. Y a una de las cosas más interesantes que a mí me gustaría que también lo viéramos, porque a la luz del Evangelio nosotros podemos entender algo muy importante. En Efesios capítulo 5, tú puedes leer un pasaje un poquito extenso y me voy a tomar el tiempo. Empieza y dice, no se emborrachen con vino. Efesios capítulo 5, versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y quise leer todo este pasaje, porque es muy importante, cómo empieza, que no te emborraches con vino, no busques satisfacción en algo pasajero, sino antes sé lleno del Espíritu Santo. Y una cosa bien importante que debemos de entender es que si nosotros vamos a tomar la Escritura como nuestro fundamento de fe y conducta, debemos nosotros ser personas llenas del Espíritu Santo para poder obedecer.
¿Te acuerdas que la palabra de Dios lo vimos en Proverbios en el capítulo 1? Volveos a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu sobre de ustedes para que entiendan mis palabras. Básicamente es la misma explicación. Sean llenos del Espíritu Santo para que puedan someterse unos a otros, para que pueda cumplirse esa palabra de que sean un solo cuerpo. Eso es muy contrario a lo que la necedad de este siglo nos enseña, que tu único propósito en esta vida es encontrarte a ti mismo y ser feliz. No vas a ser feliz. Inmediatamente muchas personas pueden decir, bueno, no quieres que sea yo feliz, por el contrario, vas a ser feliz. Pero podemos encontrar mucha hipocresía y mucho dejo de aquellas personas que están expresándose en maneras incoherentes en su vida. Pero realmente vemos los índices más altos de suicidio, los índices más altos de adicciones a las drogas en aquellas personas que han abandonado lo que Dios definió como sumamente bueno. Incluso cuando dicen yo prefiero estar solo que mal acompañado, cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. ¿Está siendo la Escritura lámpara a tu camino? ¿Está siendo la Escritura esa luz que alumbra tu camino, que alumbra tu ser? Espero que sí, para que podamos seguir entendiendo y estudiando estos pasajes y podamos ir de lleno al capítulo 7, para que podamos nosotros entender el grave peligro que corremos cuando nosotros vamos en pos de la mujer extraña. Te guardarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen.